Hola, un saludo en este día en el cual, por distintas razones, muy a nuestro pesar, nos vemos en la necesidad de suspender la reunión de modo presencial, pero no por ello queremos dejar de recibir la bendición, queremos dejar tampoco de meditar en la palabra de Dios. Y quisiera enviar hoy, este 31 de octubre, un saludo muy especial, con el corazón roto, con el corazón hecho pedazos, a nuestros hermanos, amigos, aquellos que quizás nos siguen, no lo sabemos, desde la Comunidad Valenciana o desde Castilla-La Mancha. Sabemos de zonas, tanto en la Comunidad Valenciana, donde quizá hay más noticias, pero también hace unos minutos nos llegaba información de zonas en Castilla-La Mancha donde personas han perdido la vida, han perdido seres queridos, han perdido todo. Desde luego, nuestra oración hoy es: Señor, ten misericordia. Y aunque no entendemos los designios de Dios, sabemos que Dios permite las cosas. Y hoy podemos decir, desde el corazón, aún incluso desde el dolor, que tenemos esperanza en el Señor. El apóstol Pablo decía: nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Pero eso no nos quita, eso no nos evita, valga la expresión, y bendita sea la evitación, permítaseme la palabra, pensar en los que están sufriendo. Lloramos con los que lloran. El Salmo 41, versículo 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Pensar en los que están sufriendo hoy, este jueves 31, estas horas que han pasado desde ayer, día 30, ¿verdad? Desde el martes ya, cuando comenzaba toda esta situación. También pensamos en personas que están sufriendo en Cuba los desastres de un huracán que arrasó prácticamente la isla, que estuvo 3 días, y aquí se dice pronto, 3 días sin suministro eléctrico. Pensamos en todos los que sufren. Y aunque ahora vamos a tener unos temas de oración en los cuales vamos a orar por diversos temas, para la redundancia, no queremos olvidarnos y queremos pedir al Señor que el Señor supla. Decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo dice después de expresar que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Desde luego, es una pérdida tremenda. Sabemos de iglesias donde sus locales han sido anegados por el agua, nos solidarizamos con ellos y, como pondremos casi al final, hay una cuenta para poder ayudar económicamente a nuestros hermanos. Pero más importante que el dinero es orar por ellos y decirles: hermanos, nos solidarizamos con vosotros, no como un acto humanista, sino porque os amamos en el nombre de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea este tiempo que dedicamos en este jueves 31 de octubre.
después de los temas de oración y de haber orado, espero también, por la situación en Valencia, Castilla-La Mancha, Cuba y otros países y otros lugares que se ven afectados por las causas naturales. Recordamos que hace no tanto tiempo orábamos por La Palma, la isla bonita, donde todavía hay personas que no han podido volver a sus casas, donde hay personas que están viviendo en barracones. Triste realidad, triste situación. Pero quisiera ahora, como hemos indicado en el rótulo de predicación, pensar también en un tiempo más de reflexión, más amplio, sin ello que quitar un ápice de dolor. El jueves pasado, precisamente, también por causas de fuerza mayor, parece mentira como Dios actúa, ¿no? Vimos el auditorio que tenía Jesús en Lucas capítulo 15. Y voy a leer hoy, precisamente, en el capítulo 15, quizá la parábola más conocida. Voy a leer solamente un trozo por amor al tiempo. Lucas 15, del 11 al 21 en este caso. Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, que estaba caído. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y leo también el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, y lo dejamos ahí. Quisiera reflexionar en esto. Como decíamos el otro día, vimos el auditorio que Jesús tenía delante, un auditorio variopinto, un auditorio en el cual todos nos vemos reflejados. Veíamos a los publicanos y pecadores, versículos 1 y 2. Veíamos a gente desesperada por la situación de su corazón. Y también veíamos a los fariseos y publicanos, como decíamos, con todo respeto, pero también con toda ironía, el jurado de Got Talent. Si alguien quiere ver, y os animo a ver el vídeo justo del jueves pasado. Y Jesús, después de en medio de todo este auditorio, presenta varias parábolas. Quisiera hoy, y en base al texto que acabamos de leer, si Dios lo permite en semanas posteriores o cuando Dios lo permita, ver también lo mismo en otros personajes, quisiera ver 3 detalles, 3 que no hizo el hijo pródigo. 3 cosas que no hizo el hijo pródigo. En primer lugar, como hemos leído, el hijo pródigo no tuvo relación con su hermano. Ni antes ni después. Bueno, después ya no lo sabemos. Pero antes no tenía relación. Antes de la marcha, cuando el hijo pide al padre los bienes, nos demuestra que las relaciones entre él y su hermano mayor, quizá era una diferencia, no sabemos, de muchos o menos años, pero era el hermano mayor. Pero él no pidió un consejo a su hermano. Humanamente, como veremos en su momento, el hermano mayor era mucho más sensato que el hermano menor. El hermano mayor, digámoslo así, tenía las cosas más claras. Era un hombre maduro.
Pero el hijo menor no se relacionaba con él. A veces quizás nos da miedo, nos da temor, nos da vergüenza pedir consejo a otros. ¿Sabes por qué? No porque sean mayores, sino porque en su sabiduría igual nos dicen algo que no nos gusta. A veces no pedimos consejo por eso, vaya que me digan, me lleven la contraria. Busco a los que son como yo, que me dan la razón, porque estos fueron los amigos que él se buscó después. A veces nos da miedo preguntar a personas maduras, porque entonces se quitará nuestra máscara y se verá nuestra inmadurez. Pero es interesante que al volver el hijo, y ahí lo hemos dejado el relato, al volver el hijo menor tampoco preguntó por él. Os lo confieso, he meditado muchas veces, he compartido, seguramente en este canal, más de una vez sobre la vida del hijo pródigo, pero me ha apasionado en estos días encontrar cosas que no hizo el hijo pródigo. No preguntó por él, no se interesó por su hermano ni antes ni después. ¿Y por qué no se interesó después? O aparentemente, ¿por qué no se interesó? Porque lo esencial de su problema no era sus malas relaciones, porque el problema que él tenía, que había vivido, no era consecuencia de sus malas relaciones, sino que el problema que había vivido el hijo menor era consecuencia de su corazón, de su pecado. A veces echamos a otros la culpa de nuestros pecados, en vez de reconocer cuáles son nuestros pecados. El corazón del hijo menor era el generador de su mala vida. El corazón del hijo menor era el generador de su mala relación con el padre. El corazón del hijo menor era el generador de su inexistente relación con su hermano mayor. Sus problemas no eran por problemas con su hermano. Su problema era su corazón. Y cuando el hijo vuelve, lo primero que dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No pretendamos restablecer relaciones rotas si antes no clamamos, si antes no hacemos como aquel hombre, pedir perdón a nuestro Padre, pedir que haya una transformación, no de costumbres, sino de corazón en nuestra vida. Porque es más fácil cambiar de costumbres que cambiar de corazón. David, cuando peca, y no vamos a entrar en detalles, en el Salmo 51 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Se trata de mí, de mi corazón. No se trata de que mi hermano sea así, sea así. No se trata de lo que yo soy con otros, se trata de mi corazón. Y mi corazón refleja en mis relaciones cómo actúo con los demás. Solamente podemos tener relaciones sanas, solamente podemos tener relaciones santas cuando hemos confesado nuestro pecado a Dios. Y es que seguramente el hijo entendía que no había hecho nada al hermano mayor. Así pues, lo primero que él hizo fue, lo que no vemos en su relación, es tener, o su historia es no tener relación con su hermano. Un segundo es, no se puso a recordar su pasado. Cuando vuelve al padre, él no se pone a justificar sus actuaciones. Es más, él no echa la culpa de su pecado a nadie. No le echó la culpa al padre, decirle: Padre, ¿por qué me dejaste esto? Padre, aunque yo te lo pedí, ¿por qué no me lo impediste?
A veces somos como el padre, como el hijo, así, ¿no? A veces no somos, valga la expresión, como el hijo. Porque Dios permitió esto. Porque Dios me permitió que yo hiciera esto. Tampoco echó la culpa a su hermano. Recordamos que esto fue, valga la expresión, lo primero que hizo Adán, después de ser descubierto, entre comillas, por Dios. Señor, la mujer que me diste ya le echó la culpa a otro. Como a veces digo, Adán sabía trabajar en equipo, y eso que eran dos. Le echó ya la culpa a otro. Adán no le echó la culpa, perdón, el hijo pródigo no le echó la culpa al hermano mayor, ni siquiera al padre. Pero tampoco se puso a hacer un recuento de su pasado. No se puso a recordar el pasado en sus relaciones con su padre, en sus relaciones con su hermano, pero tampoco se puso a hacer un recuento de sus pecados. El verdadero arrepentimiento lleva a no compartir, entiéndaseme, con los demás nuestros pecados, sino a compartir la genuina restauración de nuestro pecado. Lo digo con sumo dolor, y Dios me libre de caer en ello. Algunos creyentes recuerdan y cuentan sus andanzas fuera de los caminos de Dios y encima lo hacen como una gracia, como algo positivo. He visto a hermanos, y no les juzgo, pero pido a Dios no caer en eso, donde hablan como eran antes de conocer al Señor y te lo cuentan, vamos, como una aventura, como si fuera una película, que lo único que le falta es una música de Vivaldi. ¿Dónde queda el arrepentimiento? Si yo tengo que confesar mi pecado, lo que menos quiero es recordar mi pecado. Si yo realmente estoy arrepentido de mi pecado, lo que menos quiero es recordar lo que era. El precio del amor de Dios a nuestra vida, el precio del perdón de mis pecados, debe llevarme a que esa nueva criatura que soy, a que ese corazón nuevo lo sea en todas las áreas, incluso la memoria. La gratitud a la gracia de Dios debe llevarme a rechazar mi pecado. Como el ciego, yo solamente sé que era ciego, pero que ahora veo. Lo que me importa es que ahora veo. Y la tercera cosa que hizo el hijo pródigo, y por eso hemos cortado la lectura ahí, es que no se opuso a las nuevas directrices del Padre. El concepto de perdón que tenía el hijo era muy diferente al que tenía el Padre. Él conocía al Padre y sabía lo que podía esperar. Pero no era acertado. Pidamos hoy a Dios que nuestros conceptos preconcebidos, pidamos a Dios que nuestros conceptos preconcebidos de lo que es Dios no impidan que haya renovación y bendición en nuestra vida. Porque muchas veces somos nosotros mismos, los que levantamos obstáculos al poder de Dios. ¿Sabes? La obra de perfeccionamiento de Dios comienza en nuestra vida aceptando los planteamientos de Dios y no los nuestros. El domingo próximo, si el Señor lo permite, hablaremos un poco más de esto. Creemos conocer a Dios y nos olvidamos que es Dios quien nos conoce. Nosotros vamos descubriéndole. Solamente sabemos en quién hemos creído y ahí vamos avanzando. Por eso Dios nos da toda la vida, o como diría el apóstol Pedro en su segunda epístola, creced en la gracia y conocimiento del Señor. Y la tercera cosa, como digo, es que no se opuso a esas directrices del Padre. Hay momentos en los cuales necesitamos descubrir, redescubrir al Dios que conocemos desde hace tantos años.
Porque cuando el padre habló, como hemos visto, el hijo cayó. En el resto del relato no se vuelve a ver hablar al hijo. Reconoció que solamente valía la palabra del padre. Reconoció que había sido un mal hijo y que a partir de ahora quien tenía que hablar en la dirección que fuese era solamente el padre. Creo que este hijo pródigo aplicó aquel principio que encontramos en la oración del Padre Nuestro. Tu voluntad sea hecha en los cielos y también en la tierra. Permítaseme la expresión, tu voluntad sea hecha en los cielos y también en mi restauración. Seguro que todos queremos aplicar a nuestra vida la actitud de reconciliación del hijo pródigo. Y con esto termino. Ojalá también imitemos las cosas que no hizo el hijo pródigo. ¿Sabes para qué? Para que Dios sea glorificado. Por eso, a Dios sea la gloria.